Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado, bloque 5. Temas para comprender el periodo. Reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. El impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de comunicación. Páginas 170 a 175. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con temas para comprender el periodo. Reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. A partir de la reforma electoral de 1977 se fomentó que cada vez más ciudadanos participaran en los procesos políticos nacionales, lo que dio espacio a la expresión de opiniones y puntos de vista que antes no se manifestaban abiertamente. La participación ciudadana impulsó cambios que hicieron de México un país más democrático. Poco a poco la oposición ganó apoyo en distintas regiones del país hasta convertirse en una alternativa de gobierno al partido oficial. El Partido Revolucionario Institucional, PRI. En las elecciones presidenciales de 1988, algunos dirigentes del PRI decidieron separarse de este partido y con militantes de grupos de izquierda u oposición formaron el Frente Democrático Nacional, FDN, para contender por la presidencia, nombrando candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI tuvo como candidato a Carlos Salinas de Gortari, el Partido Acción Nacional, PAN, a Manuel J. Cloutier, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, a Rosario Ibarra de Piedra, y el Partido Demócrata Mexicano, PDM, a Gumersindo Magaña Negrete. Esas elecciones fueron muy competidas y cuestionadas. Carlos Salinas de Gortari fue electo para el periodo de 1988 a 1994. Ese mismo año, por primera vez, un candidato de oposición ganó las elecciones para gobernador en el estado de Baja California, Ernesto Rufo Apel, del PAN. Les mencionamos nuevamente que el texto que se encuentra subrayado les puede servir para generar su resumen sobre el tema. Continuamos. Con la finalidad de contar con una institución imparcial que diera transparencia y legalidad a los procesos electorales que se llevaban a cabo en todo el país, fue creado el Instituto Federal Electoral, IFE, en 1990 por iniciativa de una organización ciudadana llamada Alianza Cívica. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, constituido en su mayoría por indígenas de Chiapas, se levantó en armas contra el gobierno exigiendo reconocimiento y respeto a sus derechos. Como consecuencia de este levantamiento se realizó una reforma a la Constitución en la que se reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, es decir, a su derecho a decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Observamos en la primera imagen que se encuentra en la parte superior izquierda de la página de su libro de texto, la creación del IFE en 1990 buscó asegurar la confianza de la sociedad mexicana en los resultados electorales. Ahí se encuentra ilustrado ese momento. En la imagen número 2, parte central izquierda de la misma página, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas. En marzo de 1994, en plena campaña, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. 6 meses después, en septiembre, fue asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Ambos homicidios cimbraron al país. Las reformas políticas de fondo se hicieron más urgentes. A estos crímenes se añadieron otros, como la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, donde murieron 17 campesinos, y la de Acteal, Chiapas, en 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles. En 1996 se llevó a cabo una nueva reforma electoral
que le dio autonomía al IFE. Esto significaba que el gobierno federal no tendría el control de las elecciones, sino que serían dirigidas por ciudadanos que no militaran en los partidos políticos. Otro resultado de esta reforma electoral fue que a partir de entonces los ciudadanos cuentan con una credencial de elector. En 1997 el Partido de la Revolución Democrática PRD, partido opositor, ganó la elección para jefe de gobierno de la capital del país y desde entonces hasta 2012 ganó las elecciones para ese cargo. En las elecciones presidenciales del 2000 el ganador fue el candidato del Partido Acción Nacional, PAN, Vicente Fox Quesada, quien se convirtió en el primer presidente que no provenía de las filas del partido oficial. Este proceso democrático reflejado a través del voto continuó con la presidencia de Felipe Calderón, quien culminó su mandato en 2012. A partir de ese año y hasta 2018, Enrique Peña Nieto del PRI ejerció el periodo presidencial y en 2018 fue elegido presidente Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. De este modo, en las primeras décadas del siglo XXI se ha registrado en México un proceso de alternancia en el poder entre diferentes partidos políticos. Esto significa que ya no es solo un partido político el que gobierna el país, los estados y los municipios. La participación de todos los sectores de la población es muy importante para la elección de nuestros representantes, imagen que podemos visualizar en la parte superior derecha de la página de su libro de texto. Sesión extraordinaria 1 de julio de 2012. Podemos observar dicha imagen en la parte inferior izquierda de la misma página de su libro de texto. Y en una tercera imagen, levantamiento del EZLN en Chiapas, 1994. Además de su importancia para la vida política del país, la participación ciudadana abarca otros aspectos de la vida social, tales como la defensa de los derechos humanos, los derechos del niño y de la mujer, los de los indígenas, el cuidado del ambiente y la lucha contra la inseguridad. Democracia no significa solamente participar en las elecciones, también implica la preocupación y la participación permanente de los ciudadanos en los asuntos cotidianos de la comunidad. El respeto a la ley hará de México un país desarrollado. Aprender a ser ciudadanos, pagar impuestos, votar y al mismo tiempo exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones puede convertir a México en un país de gran desarrollo. Las niñas y los niños participan en la construcción de la democracia del país. Imagen que se encuentra en la parte superior izquierda de la página de su libro de texto. En 2014 el IFE es sustituido por el INE para garantizar una mayor calidad en la democracia electoral de México. Visualizamos el logotipo en la misma página de su libro de texto. Participación ciudadana, imagen que se encuentra en la misma página, parte inferior derecha. Comprendo y aplico. Pide a tu maestro que organice al grupo en diferentes comisiones para planear unas elecciones en las que elegirán al partido que representará al grupo. Organicen partidos políticos como en la actividad de la página 124 del bloque anterior. Cada partido organizará una campaña previa a las elecciones, diseñará su logotipo y una frase que lo distinga de los demás. Elaboren un debate en el que presenten sus propuestas. También les sugerimos elaborar boleta de votación, urnas en la que depositarán sus votos, así como definir el día en que se llevarán a cabo las votaciones. Si tienen alguna duda, consulten a su profesor o familiares acerca de cómo se organizan unas elecciones. Visualizamos nuestro resultado. Y aquí lo tenemos. Nombre del partido político: Movimiento por una Justicia Social. Frase: por una sociedad más equitativa y justa. Logotipo: MJS y todos seleccionando o mostrando una sola mano de unión. Propuestas: autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad. Rescatar el tejido social mediante inclusión ciudadana.
combatir la impunidad a través de la procuración de justicia, disminuir los delitos de violencia de género, y el ejemplo de la boleta, donde cada quien va a colocar el logotipo y el nombre de su partido político para que se pueda seleccionar al de mayor simpatía. Continuamos. Llegamos a las conclusiones. Una reforma política es un cambio o transformación que se hace en el gobierno de un país. Esto puede llevar a la alternancia en el poder, que significa que otro partido dirija el gobierno. Para que esto pueda suceder es muy importante que la ciudadanía participe en las elecciones y decisiones que tome el gobierno y la comunidad, pues es así como se vive y se gobierna de manera democrática. La sociedad mexicana se transformó rápidamente debido a la expansión de la industria y de las ciudades, así como por la introducción de tecnología en la vida cotidiana. Sin embargo, en 1970 el sistema de gobierno en México permanecía fundamentado en el partido oficial, que impedía la participación de otros partidos políticos. Esta situación y el deterioro de la economía y el aumento del descontento social empujaron al gobierno a realizar cambios en materia política. A partir de la década de 1970 se puso en práctica una serie de reformas a la ley electoral que favorecieron la democratización del país. Por ejemplo, la creación de nuevos partidos, el aumento de la participación ciudadana y la fundación del Instituto Federal Electoral, IFE, cuyo nombre, a partir de abril de 2014, es Institución Nacional Electoral. Instituto Nacional Electoral, INE. Los retos de la democracia en México en el inicio del siglo XXI son muchos. No obstante, los avances han sido significativos en las últimas 4 décadas. La alternancia en el poder es que distintos partidos se suceden unos a otros en el ejercicio del gobierno. Evolución de la reforma política en México. 1977. Reforma de la ley electoral que favoreció la participación de diversos partidos. 1989. Fundación del Instituto Electoral. 1989. Fundación del Partido de la Revolución Democrática. 1994. El candidato del PRI es asesinado. 2000. Un candidato de oposición es elegido presidente. En 2014 se fundó el partido Morena. En 2018 el candidato de oposición es elegido presidente, segunda alternancia en el poder. Continuamos. Leo y comprendo. Tema: reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. ¿Cuándo y dónde pasó? En México a partir de la reforma electoral de 1977. ¿Cuáles fueron sus causas? El fomento a que cada vez más ciudadanos participaran en los procesos políticos nacionales. ¿Cómo sucedió? Que a partir de la década de 1970 se puso en práctica una serie de reformas a la ley electoral que favorecieron la democratización del país. La creación de nuevos partidos, el aumento de la participación ciudadana y la fundación del Instituto Federal Electoral, IFE, cuyo nombre a partir de abril de 2014 es Instituto Nacional Electoral, INE. Esto permitió la alternancia en el poder. ¿Quiénes participaron? La sociedad mexicana y los partidos políticos. Seguimos. El impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de comunicación. Durante las últimas 4 décadas, la ciencia y la tecnología mundiales lograron grandes avances. Algunas de estas innovaciones se aplican en la industria civil y militar de los países desarrollados, pero otras también se emplean en aparatos de uso cotidiano que mejoran la calidad de vida de las personas. Estos recursos tecnológicos fueron introducidos en México masivamente en la medida en que nuestro país abrió sus puertas al comercio internacional y actualmente ocupan un lugar muy importante en la vida diaria de millones de personas. Seguramente, por el testimonio de tus familiares y por imágenes de libros y revistas, sabes que las ciudades y los pueblos han cambiado en tamaño y diseño, servicios, entre otros aspectos. Los cambios más notables fueron la electrificación del país y la adquisición de nuevos medios de comunicación y de transporte.
La construcción, modernización y ampliación de la red de carreteras, puentes y túneles han sido fundamentales tanto para el transporte de personas y mercancías como para mantener comunicadas a un mayor número de poblaciones. Esto ha hecho que el comercio se diversifique, que las personas busquen otras oportunidades de empleo y que las zonas rurales se urbanicen. En las principales ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México se han construido redes de transporte para facilitar el desplazamiento de sus habitantes. A partir de la década de 1970 se inició en México la televisión vía satélite, que facilitó la transmisión de manera instantánea de noticias o acontecimientos desde otras partes del mundo. Actualmente los medios de comunicación masiva tienen cobertura en casi todo el país e influyen en los modos de vida de la sociedad y en la opinión pública sobre ciertos temas que acontecen en México y el mundo. La tecnología de los periódicos, las revistas y los libros se modernizó. Actualmente se imprime un mayor número de ejemplares en menor tiempo y son más accesibles para la población. También existen audiolibros y libros virtuales, como los que hay en tu biblioteca escolar. Internet se utiliza como un medio para tener acceso a mayor cantidad de información y para comunicarse a lugares más apartados a través de las redes sociales. Antes, eran inimaginables los teléfonos celulares o pensar que en una pequeña tarjeta de memoria guardaríamos documentos, fotografías, videos y canciones. Sin embargo, estos avances muchas veces no llegan de forma equitativa a toda la población, por lo que es necesario hacer un esfuerzo mayor para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Prueba de ello son los trabajos que se realizan en instituciones como la UNAM y el IPN, en diversas áreas, y de personajes como Mario Molina, quien recibió en 1995 el Premio Nobel de Química. Los avances de la tecnología han sido sorprendentes. Podemos visualizar la imagen en la parte superior derecha de la página de su libro de texto. ¿Aportan algo importante en tu formación? Actualmente sí, por la situación que se vive, ya que por medio de algunas opciones de las redes sociales recibimos nuestras clases. Observamos un collage de imágenes. La primera, antenas de radio y transmisoras de telefonía móvil. En la segunda, el tren ligero de Guadalajara. En la tercera imagen, simulación de la reproducción mediante láser. Y en la cuarta, el Metrobús de la Ciudad de México. Un dato interesante. En 2001, en México, 2.757.980 hogares contaban con computadora, que representan el 11.8%, de los cuales 1.454.744 tenían conexión a Internet. En 2013, 11.146.494 de hogares disponían de una computadora y 9.574.027 de Internet. Cada uno representa sus porcentajes. Ejemplos de evolución tecnológica. Es la imagen que observamos en la parte superior izquierda de la página de su libro de texto. Visualizamos la televisión como era antes y ahora. La reproducción de música, los cassettes, los iPod o cualquier otro tipo de reproductor actualmente. La telefonía, los teléfonos que aún algunas personas tienen en casa y los que tenemos ahora móviles que portamos diariamente, incluso ustedes, para recibir sus clases o enviar y recibir actividades escolares. Comprendo y aplico. Investiga qué objetos antiguos existen en tu casa. Por ejemplo, planchas, utensilios, discos, cámaras fotográficas, periódicos, cassettes o los primeros celulares. Visualicemos. Muy bien, siguiendo el ejemplo anterior, tenemos dos ejemplos.
uno de almacenamiento de datos informáticos. ¿Cómo cambió? Iniciamos para almacenar información en un disquete de 5 1/4, que fue fabricado en los años 70. Actualmente trabajamos el guardado de información en la nube de Internet o incluso en memorias USB, pero clásicamente ya se maneja el guardado de información en la nube por mayor comodidad y flexibilidad. Otro ejemplo son los celulares, que son los medios de comunicación actuales. ¿Cómo era en un principio? ¿Cómo inició? Es un modelo de 1997. Era de tipo analógico con pantalla pequeña y sin acceso a Internet. El actual, que podemos visualizar todos, es un modelo 2021, es de tipo digital con pantalla grande y Wi-Fi. Marcas, todas las que ustedes quieran. Continuamos. Una vez que hayas seleccionado los objetos, pregunta a tus padres o familiares para qué se usaban y cuál fue el año aproximado de fabricación. Anota la información en tu cuaderno. En grupo y con orientación de su maestro, organicen un museo con los objetos. Pregunten a sus familiares si es posible llevarlos a la escuela o bien pueden dibujarlos. Preparen el espacio donde colocarán los objetos y las fichas que describan a cada uno, con el fin de crear una visita guiada para mostrarlos en orden cronológico. Muy bien, fue el ejemplo que vimos hace un momento. Obviamente en clase, si es presencial o si es virtual, cada quien colocará los objetos que haya elegido para poder desarrollar ese museo que se solicita. Finalmente, comenten cómo son los objetos que se usan actualmente. Compárenlos con los de su museo e imaginen los cambios que habrá en el futuro gracias a los avances tecnológicos. Los aparatos de hoy en día tienen una tecnología más avanzada y para los años siguientes se prevén grandes cambios tecnológicos que revolucionará a la sociedad en un futuro inmediato. Los satélites son recursos tecnológicos que facilitan la comunicación. En 2006 se lanzó el SatMex-6 mediante el cohete Ariane 5, el cual aparece en la imagen. Podemos observar la imagen en la parte inferior derecha de la misma página de su libro de texto. Conclusión. Los avances tecnológicos del siglo XX impactaron en la vida cotidiana. La expansión de los transportes y la facilidad con la que se transmite y se reproduce la información han llevado a asegurar que vivimos en un mundo globalizado. Los medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, han favorecido este proceso mediante la difusión de todo tipo de programas. Hoy, la comunicación se ha agilizado gracias al uso de Internet, el cual permite recibir textos, imágenes y sonido en dispositivos, como televisores, computadoras, tablets y celulares. A pesar de los grandes cambios, millones de personas se mantienen al margen de este proceso por causa de las desigualdades económicas. Desarrollo tecnológico y científico en México. El trasplante de órganos ha sido un importante avance de la ciencia médica. Todos los días millones de personas viajan en medios de transporte que usan gasolina o electricidad. Medios electrónicos que están en constante evolución. Celular, originalmente diseñado a finales del siglo XIX como un servicio para hablar a distancia. Actualmente realiza diversas funciones, como enviar mensajes, fotografías y videos. Computadora, permite que millones de personas en el mundo manejen y almacenen una mayor cantidad de información y contacten a otras personas por la red de redes. Seguimos. Leo y comprendo. Tema: el impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de comunicación. ¿Cuándo y dónde pasó? En México durante las últimas 4 décadas. ¿Cuáles fueron sus causas? El desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la informática. ¿Cómo sucedió? El desarrollo de la informática, la invención y la difusión de la Internet
han dado lugar a cambios acelerados en la forma en que nos comunicamos. La apertura comercial de México ha permitido que contemos con aparatos que mejoran nuestra calidad de vida. También ha influido la modernización de las vías de comunicación terrestre. No obstante, estos cambios y avances no llegan de forma equitativa a toda la población. ¿Quiénes participaron? La sociedad mexicana y las nuevas tecnologías. Continuamos. Finalizamos el tema. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto con mayor facilidad. O con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.